Perfecto. Pues voy a presentar a María. Bueno, María González Lacabex es abogada en ejercicio, máster en Derecho del Medio Ambiente y Derecho Animal y fundadora de Animalex, que es el primer despacho de abogados de nuestro país especializado y dedicado en exclusiva a los animales. Es promotora y coordinadora del Grupo de Estudio de Derecho Animal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Vizcaya. En relación a Intercits, la entidad que imparte la formación, es vocal de la Junta Directiva y miembro del equipo de proyectos legislativos. Esto significa que es una de las responsables de redactar las enmiendas que desde Intercis presentamos en los trámites legislativos. O sea, muchas de estas enmiendas han sido aceptadas y suponen ahora avances importantes para los animales en la normativa que tenemos hoy en día, otras no, seguimos trabajando para que se incluyan. Pero bueno, María no solamente se ocupa de los derechos de los animales, sino también de los derechos humanos. Es presidenta de la ONG Personalde, con sede en Vizcaya, que realiza proyectos de cooperación internacional centrados en la educación y la infancia, así como programas de acogida e incorporación de personas migrantes y refugiadas. Y es asimismo asesora jurídica de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, COPA. Entonces, María, el micro es todo tuyo y gracias. Gracias, Lucía, por la presentación. Yo quería comenzar mi intervención agradeciéndoos no solo toda la presencia, porque tengo la pantalla llena de cuadritos y me encanta verla así, sino también en nombre del colectivo al que represento, Intercis, un colectivo formado por operadores jurídicos. Esto quiere decir que somos abogados, procuradores, jueces, fiscales, agentes de policía, o sea, gente que nos dedicamos al ámbito de la justicia y el derecho. Pues como digo, quería daros las gracias por el interés que mostráis en esta formación y en que, bueno, en que tuviera lugar. No solo por el interés en conocer qué dicen las leyes sobre de qué manera tengo que ejercer mi profesión, ¿no? O tengo que hacer mi trabajo, sino un interés proactivo y comprometido en el sentido de conocer también qué herramientas me dan a mí las leyes para proteger mejor a los animales con los que trabajo, ¿no? O para los que trabajo, que son los perros, ¿no? Entonces es, bueno, por ese interés, como yo digo, proactivo, ¿no? Y comprometido, más allá del interés propio, ¿no? De lo que a mí me afecta como profesional, que quería comenzar la ponencia, bueno, pues dándos las gracias, como digo, en nombre de toda la entidad. Es muy satisfactorio para Intercis, bueno, pues recibir propuestas así. No sé si, a ver si voy a poder compartir la pantalla y lo voy a intentar. ¿Se ha cargado la pizarra? No, vale. Bien, si en algún momento se deja de ver, como este es el momento en el que quien interviene deja de ver al resto, ¿no? Entonces ya no sabes si sigues hablando sola o, o te siguen escuchando. Bueno, pues si hay algún momento, algún problema con la presentación, me comentáis. Bien. Bueno, el título de la ponencia era Protección jurídica de los perros, ¿no? La verdad es que cuando miramos a las normas de protección animal actuales, bueno, pues tenemos que hacer referencia a lo que ocurrió el año pasado, 2023. La verdad es que fue un año francamente convulso en lo que tiene que ver con la normativa de protección animal. Tuvimos una reforma muy importante del Código Penal en relación con el maltrato a los animales. Se aprobó la primera ley estatal de protección de los animales de compañía y silvestres en cautividad. Y bueno, esto no voy a descubrir nada nuevo, fueron dos novedades legislativas que estuvieron rodeadas de mucha polémica. No nos vamos a meter en esta charla en las luces y en las sombras, pero evidentemente estas dos normas trajeron un marco de obligaciones y de prohibiciones, en algunos aspectos no tan novedoso y en otros sí, ¿no? Y la verdad es que como siempre que se aprueba una nueva norma,
se reaviva la curiosidad, ¿no? Se genera este efecto. Hay un reavivar el interés, la preocupación de las personas que tienen animales a su cargo, que conviven con ellos, que en un momento dado tienen una relación o son responsables, ¿no? Y entonces, claro, pues surgen las preguntas. ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cuáles son las nuevas obligaciones? ¿Qué pasa si no se cumplen? ¿Yo qué tengo que hacer al respecto? Si soy un profesional implicado. En vuestro caso, y por eso comentaba el agradecimiento al principio, evidentemente el contacto directo con los animales, con las realidades de sus vidas, de las personas que son responsables de ellos, os da mucha información. Es decir, tenéis un conocimiento que a efectos de poder observar el grado de cumplimiento de una normativa, pues es francamente interesante, ¿no? Es algo parecido a lo que puede ocurrir con las clínicas las clínicas veterinarias. Por eso el objetivo de la charla es, de alguna manera, y la manera será básica porque no tenemos tiempo para más, pero sobre todo es intentar proporcionaros algunas claves que os permitan saber cómo actuar legalmente en determinadas situaciones en las que podáis detectar que los derechos, los intereses, el bienestar de los animales con los que trabajáis se pueda ver comprometido. Por lo tanto, el objetivo no es tanto, aunque también a qué obliga la ley, a qué obliga esta nueva legislación, sino ver de qué manera llamaros un poco a la reflexión para que veáis un poco de qué manera podéis ser vosotros y vosotras también en vuestra parcela de actividad garantes de alguna manera, ¿no? de los derechos de estos animales, de los perros en concreto. Y para ello, a lo largo de la exposición, y estos van a ser los 3 grandes bloques, voy a intentar dar respuesta a 3 preguntas. En primer lugar, pues una lógica. ¿A qué obliga la ley? ¿Qué prohíbe hacer? Es decir, ¿qué es denunciable? Abro paréntesis, denunciable según la ley. Insisto, no según lo que a nosotros nos gustaría que dijera la ley, que es denunciable con las leyes actuales en la mano. Y en segundo lugar, si yo me encuentro en una situación en la que detecto un posible incumplimiento o puede haber animales en riesgo, ¿cómo tengo que actuar? ¿A quién tengo que recurrir? Es decir, ¿cómo puedo denunciarlo? Y en tercer lugar, para terminar, una pregunta no menos importante, y a veces igual tendría que ponérsela puesto al final, pero podría ponerse al principio: ¿por qué denunciar? ¿No? Una pregunta que evidentemente no tiene solo una respuesta jurídica, pero bueno, yo intentaré darla también desde esa perspectiva, desde la legal. Bueno, comenzamos entonces con el primer bloque, que es denunciable. Bueno, cuando nos preguntamos qué protección dan las normas actuales a los animales, qué tipo de infracciones yo puedo denunciar, hay una cuestión muy básica. Primera, tener en cuenta, seguro que muchos ya lo conocéis, pero es importante porque, como digo, es absolutamente básica, ¿no? Hay 2 matices, pero bueno, podemos entender que tenemos como 2 bloques de normas que regulan esa protección. Por un lado, lo que llamamos las normas del ámbito administrativo, y por otro lado, la legislación penal. Las normas administrativas son las que establecen algo así como las reglas del juego, es decir, el marco de obligaciones, de prohibiciones, las reglas que regulan la tenencia y la convivencia con los animales. Y si las infringes, pues te sancionan. Pero dentro de esas infracciones hay veces que se pueden cruzar líneas rojas, es decir, caer en conductas que la sociedad considera a día de hoy que tienen una especial gravedad, porque son especialmente peligrosas o porque los resultados pues, se considera que son particularmente graves. Y entonces merecen un reproche mayor.
y ya no están en el nivel de infracción administrativa, sino que están en el libro, en la ley, que recoge las conductas que una sociedad en un momento dado considera, como digo, más reprochables. Esos son los delitos que se recogen en el Código Penal. Por eso, a esto luego volveré en el segundo bloque de cómo denunciar. No es un esquema puramente teórico así para que aburramos los abogados, sino que realmente es una división que tiene su sentido y que además es muy importante, aunque sea así a nivel muy básico, tener en cuenta a la hora de luego saber cómo tengo que denunciar, ante quién tengo que recurrir, etcétera. Bueno, desde el punto de vista administrativo, y luego vamos con el penal. ¿Cuál es el marco regulado? ¿No? ¿Qué normas protegen a los animales? Bueno, vamos a centrarnos en los perros, ¿no? En esta ponencia. Bueno, a mí me encantaría decir ahora que todo está recogido en esta ley. Y ya está, que solo tienes que consultar una norma. Pero me temo que no es así. La normativa que regula la protección de los animales, en general los perros en particular, es una normativa dispersa. Hasta la llegada de esta ley lo que teníamos era 17 leyes, una para cada comunidad autónoma, más las normas que rigen en Ceuta y Melilla, y luego después en cada ciudad, en cada pueblo, la correspondiente ordenanza municipal. El objetivo de esta ley era de alguna manera, no sé si unificar, pero sí establecer unos mínimos de protección que fueran iguales en todo el territorio estatal. ¿Qué es lo que sucede? Que ha llegado esta ley y las leyes autonómicas, esta ley no anula las leyes que ya existen en cada comunidad autónoma, ni las ordenanzas en Ceuta y Melilla. Solo hay un caso absolutamente sin precedentes y yo diría que sin ningún fundamento, que es el de La Rioja, que llegada la ley estatal decidió de un plumazo derogar su ley autonómica, pero lo cierto es, a lo que voy es que ahora mismo están conviviendo los tres niveles, es decir, tenemos una ley estatal que no se corresponde necesariamente con las leyes de las comunidades autónomas y que tampoco anula las particularidades que puedan tener los municipios con sus propias ordenanzas. Lo suyo es que cuando los contenidos de esta ley, en algunos aspectos que todavía no están claros y en algunos aspectos que, como sabéis, seguramente todavía necesitan ser desarrollados y concretados a través de reglamento, pues hasta que no ocurra esto y las leyes autonómicas de alguna manera se adapten a lo que dice la estatal y las ordenanzas se adapten bien a lo que dice la ley estatal y las nuevas autonómicas, es decir, y todas las leyes se vayan un poco como de nuevo ensamblando, pues lo cierto es que ahora, incluso para los que nos dedicamos al derecho, a veces es complicado, ¿no? Porque tienes que andar manejando distintas normas. ¿Tengo un problema con este perro? Voy a la ley estatal, pero luego no me puedo olvidar de mirar lo que dice la ley autonómica y también conviene que le eche un vistazo a qué dice la ordenanza sobre tenencia y protección de animales en mi municipio. En esta charla, evidentemente, yo no puedo abordar toda la normativa, entonces nos vamos a centrar, además por novedosa, en la ley estatal. Pero también me parece importante, como digo, aunque no entremos en ello, pero que tengáis conocimiento de que esta es un poco también la realidad de las normas. Ante la pregunta de qué es denunciable. Cuando en cualquier ley hay dos partes que son fundamentales para entenderla. El ámbito de aplicación, las excepciones que vienen siempre después del ámbito de aplicación en toda ley de protección animal, en toda, y al final lo que se llama el régimen sancionador, donde está todo el listado de infracciones. Todo ese listado de infracciones son todas esas situaciones que se pueden denunciar. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿esta situación sería denunciable? Ahí es donde hay que ir, a la ley, a la parte del listado de infracciones
y entonces veo si esa situación encaja dentro de alguna de esas conductas pues que se consideran infractoras. Pero lo primero de todo es ver a qué animales se aplica, porque si no se aplica a determinados animales ya nos olvidamos de la ley. Esta parte seguro que la conocéis de sobra, ¿no? Como decía, en cualquier ley de protección animal siempre hay un ámbito de aplicación, se dicen los animales a los que se les aplica y después viene otro que se titula excepciones. La novedad con esta ley es que añadió una excepción sin precedentes que no existía en ninguna otra ley de protección animal autonómica. Las excepciones habituales son pues, los animales destinados a fines productivos, los animales explotados en experimentación, los animales pertenecientes a fauna silvestre que viven en su medio natural, la tauromaquia, porque se entiende que ya tienen sus propias regulaciones, ¿no? Pues como digo, esta ley estatal lo que hizo fue añadir una excepción más, sacando fuera de su ámbito de aplicación a estos animales que tenéis en pantalla, los que son utilizados para actividades específicas, para actividades profesionales y de una manera muy expresa, perros de caza y reales. Los perros de asistencia sabéis que tienen su propia normativa, pero la ley no los excluyó. La ley lo que dijo es, en la medida en que esa normativa específica que ya tienen no prevé algunas cosas, esta ley estatal sí se les puede aplicar, ¿vale? Entonces, bueno, los perros de asistencia no quedaron del todo fuera. Bien. ¿Esto significa que estos perros quedan totalmente desamparados? Esto significa que puede haber un efecto dominó muy peligroso y esto significa que esta ley estatal realmente creó un precedente, como digo, absolutamente peligroso. Pero la realidad normativa a día de hoy es que no aplicándoseles esta ley estatal, cuando se trate de perros que puedan estar incluidos en estos supuestos, nos podemos ir a las leyes autonómicas, la ley de la comunidad autónoma en la que se encuentren, incluso a la ordenanza del municipio en el que se halla el animal, para poder recurrir a ellas para ampararles, ¿no? Ante una determinada situación. Es decir, no se quedan sin ningún paraguas, siguen teniendo los de las normativas autonómicas. Como digo, una vez definidos los animales, por supuesto, no lo he dicho, los perros, con esas excepciones, todos están incluidos. La ley dice que todos los perros son animales de compañía, independientemente del final que al que se les destine. Entonces, ese de compañía no hay que entenderlo estrictamente, entenderlo como un término legal. Entonces, animal de compañía eres lo VIP, es decir, es lo mejor que te puede pasar, ¿vale? Legalmente, es decir, es la máxima protección siempre. Entonces, una vez determinado eso, entonces ya, como os decía, hay que ir a ver cuáles son las obligaciones, cuáles son las prohibiciones, que si se incumplen constituyen infracción administrativa y, por lo tanto, es lo que yo puedo denunciar. No he puesto toda la retahíla que solo podéis ver acudiendo a la ley de artículos, pues es una ley muy larga, muy farragosa, pero he intentado un poco extraer por bloques, ¿no? Agrupando pues, las obligaciones pues que son como las más, las principales, ¿no? Para las personas responsables de animales, de perros en concreto. Evidentemente, ya lo sabéis, todo lo que tiene que ver con identificar, con la obligación de comunicar cualquier cambio en la situación del animal, y absolutamente importante para garantizar la trazabilidad y la protección de los perros es que en cualquier cesión haya una identificación previa a nombre de quien los transmite. Eso de que yo crío y el primer chip es al nombre de quien me lo compra o a quien se lo cedo, no. El primerísimo tiene que ser a nombre de quien en origen pues ha tenido el animal. Y en caso de animales abandonados, pues asociación o ayuntamiento. Pero esto también es importante. Los tratamientos veterinarios obligatorios, pues evidentemente aquí esto no fue ninguna novedad en la ley, pero sí la obligación de someter a los animales
a un reconocimiento veterinario periódico. Todavía no sabemos con cuánta periodicidad. Y estas dos obligaciones que han sido absolutamente mediáticas y no por ser las más relevantes, el llamado curso de formación en tenencia responsable para propietarios de perros y el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, ambas cuestiones aún por reglamentar. Tengo que decir, con respecto a la formación en tenencia responsable y al hilo de lo que comentaba Lucía en la presentación sobre el trabajo que hacemos desde Intercits a nivel de propuestas legislativas, que precisamente en la consulta pública bueno, pues que lanzó el Ministerio sobre el reglamento de desarrollo de esta ley, uno de los puntos que desde Intercits bueno, señalamos fue la importancia de que sea como sea que se construya, ¿no?, o que se diseñe este curso de formación, que de alguna manera tomara como punto de partida o que tuviera en cuenta el enfoque bueno, pues de la denominada educación respetuosa y consciente, ¿no? Esto también, bueno, la verdad es que lo conocimos también, bueno, pues gracias a vuestra labor y nos pareció que era importante que pusieran también el foco ahí. No sé si habremos tenido éxito o de qué manera esto se podrá incorporar, pero bueno, sí veíamos la importancia bueno, pues de llamar la atención sobre la necesidad de que quien asume la responsabilidad de convivir con un perro, bueno, pues lo haga desde esa reflexión profunda, ¿no?, de que, bueno, pues de que hay que comprender el mundo, ¿no?, también desde el punto de vista del perro y de las dificultades que para el animal supone bueno, pues vivir en un entorno humano, ¿no?, muchas veces pues tan hostil, ¿no?, con su etología. En relación con las obligaciones de cuidado, son evidentes, ¿no? Pero he señalado en amarillo algunas cuestiones de la ley que, como digo, aunque tiene también muchas sombras, hay algunos puntos que creo que son importantes ponerlos en valor y además están muy relacionados con con vuestro trabajo, ¿no? La ley, comparativamente con las autonómicas o con lo que podía haber antes, da un salto cualitativo en el sentido de empezar a utilizar. No estoy diciendo que esto vaya a suponer una aplicación clarísima por parte de las administraciones y que de repente se ha abierto la luz para todo el mundo, pero es verdad que incorpora términos que antes no aparecían tanto. Como mucho, hay que cuidar a los animales atendiendo a sus necesidades fisiológicas y etológicas. Punto. Se ha acabado, ¿no? Pero que una ley empiece a hablar de, más allá de bienestar, de conceptos como desarrollo saludable, no está definido qué es, pero ya me está diciendo algo más, ¿no? La necesidad salvo excepciones, mantener a los animales integrados, ¿no?, en el núcleo familiar. Recurrir a servicios de veterinario no en el sentido de satisfacer o atender unas necesidades físicas, ¿no?, más visibles, más evidentes, sino también, luego hablaremos de estas figuras, ¿no?, pero sino también desde un punto de vista de su comportamiento, ¿no?, cuando lo pueda requerir. La cuestión será, cuando se infringen estos deberes, ¿cómo probarlo? Siempre está ahí el reto de cuando salimos de lo físico y de lo que se ve con una fotografía que tú aportas y pasamos a lo psicológico, al ámbito de lo emocional, a lo que tiene que ver con los instintos de una especie, con su comportamiento natural. Bueno, pues ahí luego lo comentaremos en el bloque de cómo denunciar, ¿no? Pero ahí realmente se nos abre un camino bueno, pues que hay que explorar todavía porque no está andado.
Hay, hay muchísimas prohibiciones. Nuevamente, en las que veis en pantalla, destaco un poco estas, ¿no? Las que tienen que ver con aquellos aspectos del animal que no son tan físicos, aunque evidentemente puede tener una consecuencia visible físicamente, sino que la ley habla también de provocar a los animales y por lo tanto esto puede ser denunciable, sufrimiento, daño psicológico. La ley recoge dentro de la descripción de esas conductas infractoras los métodos de educación o manejo que puedan provocar ansiedad, miedo, insisto. ¿Cuál es la prueba? Luego hablaremos de esto. La cuestión, bueno, el uso de herramientas que, bueno, pues de este tipo, de collares, etcétera, bueno, esto lo conocéis de sobra. Bueno, pues está ahí. Es un aspecto denunciable. Hasta qué punto, bueno, pues estas denuncias bueno, se vayan a producir, se vayan a presentar, vaya a intervenir la administración, que realmente es quien debe intervenir en estos casos, pues de oficio, bueno, pues todo se verá, ¿no? Pero la ley está ahí y es clara. Incluso en la prohibición de sacrificio, de dar muerte a un animal, eh, que también tiene puede tener sus problemas y de hecho ya lo detectamos porque, bueno, digamos que el certificado veterinario todo lo puede a veces para justificar. Entonces aquí, claro, la deontología veterinaria debe funcionar muy fina, ¿no? A la hora de aplicar estas excepciones. Pero bueno, nuevamente os destaco ahí, en las prohibiciones de sacrificio de animales en leyes autonómicas, generalmente como excepciones están motivos de seguridad para las personas o los animales, motivos relacionados con riesgo para la salud pública, pero no el sacrificio por problemas de comportamiento reconducibles. Es decir, nuevamente, esta ley me parece importante poner el foco ahí, porque creo que además en vuestro caso tiene esta aplicación directa, ¿no? En algún momento, bueno, pues no sé, quién sabe si tenéis que veros, ¿no? En la situación de informar, ¿no? Sobre la posibilidad de reconducir lo que alguien considere que es un problema de comportamiento, que entiendo que también tendrá que ser antes diagnosticado, ¿no? Pero bueno, la ley ya abre luces que antes no, abre ventanas que antes no existían y es importante verla también desde ahí. Y por último, bueno, pues hay las típicas bueno, obligaciones de vigilancia. Quizás bueno, las más llamativas son las que tienen que ver con, o bueno, que han causado más revuelo, pues cuántas horas puedo dejar a mi perro solo, si puedo dejar al perro atado delante del supermercado mientras yo hago la compra, o si resulta que no se puede dejar perros en vehículos pequeños, pero si yo tengo una camper, pues ahí sí, porque eso no es vehículo. Es decir, hemos llegado a escuchar cosas, bueno, extrañísimas. Es decir, lo que no se puede hacer es dejar el animal en una situación en la que pueda estar en peligro su vida, en cualquier circunstancia. La supervisión, mejor dicho, el dejar a un animal solo, a un perro, durante 24 horas consecutivas, eh, pues la verdad es que es una norma que no voy a decir yo que era difícil de ponerla, y más difícil será controlarla. Y bueno, básicamente, bueno, pues habrá que ver un poco cómo las administraciones lo van aplicando, pero la verdad es que hay algunas obligaciones como este tipo que, que va a ser difícil, incluso con la mejor de las intenciones, que la administración realmente, bueno, pues
pueda llegar a controlar, ¿no? Pero quiero pensar que son normas también que nos dan oportunidad para hacer pedagogía, ¿no? Como por ejemplo el tema, bueno, pues de dejar a un perro solo, ¿no? En un espacio público, ¿no? Para terminar el repaso de esta ley, bueno, esto seguro que lo conocéis, y yo en esto no os voy a enseñar nada nuevo y tendréis ya vuestro criterio. La verdad es que la ley se hace un poco lío con las definiciones de profesional del comportamiento animal. Realmente resulta eh, confuso en cierto modo. Parece en su definición que es un profesional, o sois unos profesionales que debéis quedar vinculados a la figura de un veterinario, es decir, o serlo o de alguna manera estar bajo su tutela o bajo su responsabilidad. Pero por otro lado, el registro de profesionales de comportamiento animal, en el que tendréis la obligación de inscribiros una vez que se ponga en marcha, y no sabemos cuándo va a ser. De momento ni siquiera ha salido el reglamento. Bueno, pues parece que lo abre, ¿no? A cualquier profesional bueno, pues que desarrolle su actividad en el ámbito de, bueno, según dice literalmente la ley, la educación, el adiestramiento, modificación de conducta o similar, ¿no? O que tenga alguna de estas titulaciones. Bueno, como digo, esto hasta que no esté en marcha el registro, y después de esto habrá, como siempre, ¿no? Unos plazos para homologar, para adquirir titulaciones o formaciones. Bueno, pues, seguro que esto desde la asociación lo tenéis más que controlado, pero bueno, evidentemente no podía dejar de comentarlo porque es una eh, es, eh, es también un motivo es una infracción, ¿no? Será una infracción no estar inscrito, y bueno, pues es un requisito de control más para quienes desarrolléis el trabajo en este ámbito. Bien, como decía lo que hemos visto hasta ahora es un poco el marco de obligaciones y de prohibiciones, ¿no? Para responder a eso siempre tengo que ir a la norma administrativa, la ley estatal, y vuelvo a repetir, conveniencia de mirar siempre ante un caso concreto qué me dice la autonómica, qué me dice la ordenanza, por si acaso añade algo más o tiene alguna particularidad. En el marco penal, aquí hay solo uno, es una sola norma para todo el Estado. Como os decía, cuando digamos que la sociedad considera que se ha cruzado ya una línea roja, que la conducta es de tal gravedad que, bueno, pues que el legislador ha considerado que tiene que ser delito, bueno, pues está aquí, ¿no? En el Código Penal. Y el Código Penal, bueno, digamos que bueno, es más fácil, ¿no? No digo más fácil de denunciar ni más fácil de que los procedimientos salgan adelante, porque evidentemente hay bueno, la verdad es que hay más dificultad, pero en cuanto a la regulación es mucho más sencilla. Con el nuevo Código Penal, la reforma que se hizo el año pasado, los delitos contra los animales ya tienen su título propio, o sea, tienen su apartado. Antes estaban dentro del capítulo relacionado con delitos contra el medio ambiente. Ahora ya tienen su propia, ¿no? Su propia entidad. Estos delitos se pueden cometer y por lo tanto se puede denunciar. Bueno, en el caso de perros siempre. Es decir, en vuestro caso siempre hay posibilidad de ir al Código Penal si se cometen estas conductas, pero bueno, también que sepáis que realmente aquí entran todos los animales que de alguna manera están bajo el control del ser humano, y también aquellos que viven libres en su medio natural, pero solo los vertebrados. Los invertebrados no hemos convencido todavía que sean merecedores de esta protección frente al maltrato. Bien, ¿qué conductas? Bueno, las conductas me vale por acción o por omisión. Matar a un animal, insisto, por acción o por omisión, porque lo agredo físicamente o porque no le doy de comer. Causar lesiones que requieren tratamiento veterinario para curar al animal,
lesionarlo pero que no requiera tratamiento veterinario, maltratarlo gravemente aunque no pueda acreditar una lesión o no se la haya provocado, y abandonarlo en una situación de riesgo. Lógicamente, cada una de estas conductas lleva aparejada una pena más grave, ¿no? Están un poco como en escala. Evidentemente no se pena igual el matar el animal que, bueno, pues que el que se considere que hay un maltrato, pero no se le ha causado ninguna lesión, ¿no? Entonces aquí el Código Penal, bueno, pues hace una escala, ¿no?, de penas. ¿Dónde está? Bueno, ya os lo he dicho, cualquier ley de protección animal tiene siempre lo que no se debe hacer, no se debe maltratar a los animales, hacer daño a los animales está feo, pero luego lo que decimos, ¿no? Luego viene Paco con las rebajas, pero ¿cuáles son las excepciones a esto? La excepción es, en el caso del Código Penal, de los delitos contra los animales, es que ese maltrato tenga lugar bajo el paraguas de una ley que lo ampare. Claro que hay maltrato amparado, es decir, sacrificar, dar muerte a los animales en un matadero, si le quito la excepción de abajo, evidentemente entraría. ¿Qué es lo que hace que se pueda seguir matando animales explotados en producción? Pues que es una actividad que está legalmente regulada. Es decir, la muerte está legalmente regulada, hay una manera de hacerlo. Si te sales de ahí, entonces sí estarás en delito, pero si no, es un maltrato que tiene un amparo legal. Esta es la excepción para los delitos. Bueno, puesto el caso más extremo, pero bueno, es un poco para que entendáis. Por lo tanto, pero bueno, en cualquier caso, perros, todos, cualquier maltrato contra los perros, bueno, pues como animales de compañía, como os he dicho, bueno, pues entraría aquí. ¿Cómo denunciar? Vale, ya sé que tengo un bloque de normas administrativas que es así un poco complejo, pero bueno, más o menos miraré la ley estatal y a ver qué me dice, y con esto ya me oriento. Y luego ya sé que tengo el Código Penal que tiene también, ¿no?, sus conductas. Para responder a cómo denunciar, vamos a volver a esta diapositiva del comienzo para recordar que tenemos dos vías en función de si lo detectamos pensamos que puede ser una infracción administrativa o si pensamos que puede ser un delito. Iremos, en el caso de las infracciones administrativas, hacia una administración, que generalmente será el ayuntamiento, y si no, nos tendremos que ir a una vía judicial, que es la penal. Por lo tanto, tengo que tener claro, insisto, a riesgo de ser repetitiva, lo que he detectado es una infracción administrativa o estoy ante una situación que puede ser delictiva. Y segunda cuestión que tengo que tener clara, si un hecho puede ser infracción administrativa y puede ser delito a la vez, prevalece la posibilidad de que sea delito, es decir, prevalece el camino de lo penal. Claro, me diréis, pero ¿esto cómo puede ser? Que algo sea al mismo tiempo infracción o sea delito, pues lo siento, es. No voy a entrar si es una buena técnica o mala técnica normativa, evidentemente no es buena, pero lo cierto es que en la legislación española se produce siempre un solapamiento entre lo administrativo y lo penal en materia de protección animal. Hay como digo, pues eso se entrecruza, ¿no?, la vía administrativa y la penal. El ejemplo más claro es el de la agresión a los animales, ya lo habéis visto. En la Ley Estatal de Protección Animal, causar daños físicos o sufrimiento a un animal era infracción administrativa.
Y luego, cuando hemos visto el Código Penal, los delitos contra los animales, también hemos visto que causarles lesiones o maltratarlos gravemente, incluso aunque no se puedan probar lesiones, es delito, ¿no? Hay otros casos en los que, cuando veáis las leyes, siempre veréis un matiz. Por ejemplo, abandonar a un animal, a un perro, en un hotel canino o en la puerta de una clínica veterinaria puede quedarse en una infracción administrativa. Para que dé el salto a lo penal, como he dicho, tiene que haber un riesgo para la vida o la integridad del animal. Si yo, en lugar de dejarlo en el hotel canino y no ir a buscarlo cuando me toca, lo que hago es dejarlo en una carretera o lo dejo atado en una finca abandonada a la que no voy y no le dejo sin comida y sin atención y que sea lo que sea con él, entonces será penal, porque lo estoy dejando en esa situación de riesgo. Ese sería el ejemplo más claro, un poco de diferencia. Hay veces que hay una diferencia clara y otras veces es que se solapa claramente. En esas veces que se solapa y tú lo lees y dices, pero si dice lo mismo el Código Penal y la ley estatal, bueno, pues entonces lo que nos dice nuestro derecho es que tenemos que ir por la vía penal. Estas dos cuestiones hay que tenerlas claras. ¿Y qué pasa si pongo una denuncia administrativa y luego resulta que era penal? Pues qué compromiso, ¿no? O sea, qué carga, ¿no? Como ciudadano, encima tener que estar estudiando esto. Bueno, lo suyo, en teoría, es que si tú pones una denuncia por infracción administrativa ante un ayuntamiento, ahora os explicaré cómo, y el ayuntamiento ve que puede haber indicios de delito, esto es lo que dice la ley. Otra cosa es lo que luego ocurra. La propia administración debería ir al juzgado y decir, oiga, me ha llegado esto, yo creo que puede ser penal, puede ser delito, mírenlo, y si no es, ya sigo tramitándolo yo, pero primero se tiene que pronunciar el juez. Entonces, ante indicios de delito, siempre por la vía penal. Bueno, dicho esto, ¿cómo ir por una o por otra, ¿no? ¿Dónde se presentan las denuncias en cada caso? Si lo que he detectado es una infracción administrativa, no sé, hay un hombre que tiene no sé cuántos perros sin identificar, ¿no? Bueno, poner un ejemplo tonto, ¿no? Pues la típica infracción, eso, de carácter administrativo. Debo ir al ayuntamiento. He puesto ahí entre paréntesis Diputación Foral, Comunidad Autónoma, dependiendo un poco de los territorios, de la distribución que tengan de competencias, hay veces que igual hay que tocar alguna otra puerta, pero con el ayuntamiento generalmente no te equivocas, ¿no? Entonces, el ayuntamiento del municipio donde se encuentre el animal. Denuncias. Bueno, puedo acudir a la policía municipal y decirlo y bueno, pues intentar provocar que actúen de oficio. Pero las denuncias administrativas generalmente se ponen por escrito. Es decir, yo me la preparo en casa, la denuncia dirigida al departamento del ayuntamiento que se encargue de tema de animales o directamente, si no sé, a la alcaldía y que ellos lo distribuyan. Como digo, lo puedo rellenar en casa, o sea, lo puedo hacer en casa o me puedo ir ahí o descargarme esos modelos de instancia general, de solicitud que tienen todos los ayuntamientos. Denuncio los hechos, presento la denuncia siempre por registro, da igual que sea presencial, que yo me presente ahí en el registro de entrada del ayuntamiento y lleve mi denuncia o que lo haga por sede electrónica, con mi DNI electrónico o mi certificado digital o mis claves, pero siempre por registro, no por email ni por registro. Es la manera en que la denuncia tiene realmente el efecto que tiene que tener. Las cosas que entran por registro mueven a la acción a la administración, les tiene que dar respuesta. Existen, esto es como el microchip, ¿no? En los animales, ya esa denuncia ha existido, está ahí, ¿no? Y si la administración no actúa, luego hablaremos, claro, hay una omisión clara, ¿no? De esa actuación. Y yo tengo además mi denuncia con mi sellito y después puedo preguntar por ella. Tiene su número de registro, puedo preguntar por ella. Cuando pongo una denuncia administrativa, esto preocupa mucho. ¿Y luego qué va a pasar? ¿Y me van a llamar a declarar y voy a ir al juez? Insisto, no hay ningún juez, ni nadie va a declarar, ni nada. Eso es una denuncia
que si la administración lo ve, lo tramita, solamente podrás participar de alguna manera en el proceso si lo pides expresamente y si la administración te lo concede, entendiendo que eres un legítimo interesado, o sea, es que tienes una relación con el caso que te puede afectar claramente si se resuelve de una manera o de otra, pero en teoría y por lo general, como mucho, la administración lo que hará será comunicarte, oiga, sobre su denuncia, que sepa que he iniciado expediente y ya no vuelves a saber nada. Y como mucho, cuando se termine el procedimiento y ya esté todo cerrado, entonces puedes pedir que se te informe sobre cómo terminó. No los entresijos, pero sí cómo termino. Estos derechos como mínimo sí los tenemos como ciudadanos. Pero lo dicho, tú denuncias una infracción y la administración, bueno, pues sigue todo el proceso, tú no tienes por qué participar de ninguna manera. Tampoco si quisieras participar, por ejemplo, necesitas abogado, procurador, es decir, puede estar participar el ciudadano sin necesidad de una asistencia profesional. Cuando lo que quiero denunciar es un posible delito, aquí es distinto. Ya no voy al ayuntamiento. Ante posibles delitos debo acudir a comisaría, a la fiscalía o al juzgado de guardia. Podemos ir a comisaría que nos tomen declaración. Lo ideal es pensarse bien las denuncias. Todo depende de las circunstancias y es muy difícil, ¿no?, dar como reglas generales, ¿no? Depende de la situación. Pero la verdad es que merece la pena, pues eso, pensarse bien las denuncias. Luego hablaremos del tema de la prueba. Y si se llevan preparaditas, mejor, ¿no? Lo escrito ha tenido que ser pensado, vas más al detalle, no tienes los nervios en el momento en que te están tomando declaración, ¿no? Que hablas un poco, bueno, pues en fin, ¿no? A veces se nos olvidan detalles, depende de quién te esté preguntando, que haga las buenas preguntas o no, que recoja realmente los datos que son importantes o no. Por eso, bueno, la verdad es que si nos podemos tomar el momento, siempre es mejor haberlo escrito antes. Una vez que hemos presentado una denuncia en comisaría, en la fiscalía o en un juzgado de guardia, se tramita y si llega al juzgado, digo si llega porque si, por ejemplo, tú no sabes quién es el autor de unos hechos, típico caso, por ejemplo, de envenenamiento, y con las investigaciones previas no han conseguido dar con el autor, esa denuncia no llega al juzgado, no se hace nada. No, el juzgado no va a seguir buscándole. Pero bueno, si hay un autor identificado, hay unas pruebas, es decir, bueno, son unos hechos razonablemente denunciados, una vez que le llega al juzgado, el juez llama al denunciante y te llaman y te dicen, bueno, usted, esto es lo que ha denunciado, sí, ¿quiere añadir algo? Yo qué sé, ¿atendió usted al animal? ¿Tiene alguna factura? ¿Quiere? Bueno, pues por si tienes algo más que añadir. Y entonces te ofrecen la posibilidad de participar en el procedimiento. ¿Quiere usted personarse en el procedimiento? Pero para personarte ya sí, tienes que ir con abogado, con procurador, y esto significa que tú ya te implicas en el proceso, que puedes proponer pruebas, que puedes asistir a las declaraciones, que puedes presentar recursos si ves que en algún momento se archiva o se atasca, ¿no?, tu denuncia, es decir, te permite una participación activa. Pero aquí sí que necesitas asistencia profesional. Y también cuando se celebra un juicio, si es que se celebra, te llamarán para que asistas. Es decir, la denuncia de un posible delito, bueno, pues digamos que tiene una mayor implicación que la administrativa. O puede tener. La prueba. Yo siempre pienso cuando bueno, nos llegan casos de denuncias ya interpuestas al despacho, digo, ojo, qué pena que vencido el primer obstáculo, el principal, que es querer denunciar, es decir, denunciar, mojarse en según qué casos, en según qué contextos, contra según quiénes,
es difícil. Es decir, esto ya es requiere una decisión, ¿no? Que no, claro que hay obstáculos, ¿no? Hay que decir internos, ¿no? De miedos, bueno, pues como digo, vencido esto, siempre pienso que es una pena el poco tiempo que se dedica a pensar antes de denunciar, seguramente porque muchas veces actuamos por impulso, ¿no? Y eso es lo que nos permite vencer ese miedo, ¿no? O esa reticencia. Pero como digo, a veces da pena que no pararse a pensar un poco en recopilar la prueba, en pensar un poco en qué prueba voy a añadir yo a la denuncia, qué pruebas puedo presentar. Como digo, muchas denuncias a veces nos llegan ya, pues eso, ya interpuestas, pues para que veamos un poco cómo va el procedimiento, si lo podemos impulsar o asistir o lo que fuera. Y ves que al final las denuncias son la declaración del testigo en comisaría, pero no se ha podido aportar una fotografía, una ubicación, un vídeo, no sé, algún tipo de documento, un listado de testigos, por ejemplo, con los datos de contacto. Eh, es importante, si nos animamos a denunciar, el tomarnos un tiempo. Evidentemente, la policía, la fiscalía tienen que hacer su labor de investigación, pero bueno, vivimos en el mundo en el que vivimos y vamos a ser realistas. Cuanto más aportemos, más posibilidades tendremos de que nuestra denuncia vaya adelante y de ayudar a las autoridades a que la puedan impulsar. Sobre todo para denuncias por posibles delitos contra los animales, antes también, pero ahora cobra importancia esencial el informe de veterinario y lo ha añadido el informe del profesional del comportamiento animal, por utilizar el mismo término que usa la ley. No tiene que ser el que nos guste, pero se entiende. Ya no sé si tiene que ser veterinario, si no tiene que ser veterinario, bueno, no entro en esto, ¿no? Pero es decir, si ya estamos hablando de que el maltrato puede ser sin lesiones, de que el maltrato claramente se acepta que puede tener, que tiene también esa vertiente de daño psicológico, de provocar un sufrimiento, un estado eso, de sufrimiento a un animal, ¿esto cómo se justifica? Y aquí el criterio del profesional es esencial, porque todo lo demás son percepciones. Me refiero a ojos de quien juzga, percepción, sensibilidad pues del testigo, de quien denuncia e incluso del propio policía, en función de la gente que se persona en una situación. A veces ves en una misma patrulla dos agentes juntos y están viendo la situación de una manera totalmente distinta. Claro, su informe va a ser diferente, porque su descripción de la situación va a ser distinta en función de esto. Entonces, aquí el criterio profesional es fundamental, y la labor que podéis desarrollar desde vuestro ámbito de conocimiento es, yo creo que ahora mismo se han hecho algunas cosas, pero la verdad es que hay un recorrido por explorar y por ir, bueno, pues por ir caminando, que me parece esencial para ir venciendo también dentro de las administraciones, en infracciones administrativas y en los juzgados en delitos, esa ceguera al maltrato, simplemente, y digo simplemente con un montón de comillas, porque se causa un sufrimiento más allá de una lesión física evidente, ¿no? Vale, entonces diréis, pues sí, María, vale, nos has hablado de que nos tomemos nuestro tiempo, que escribamos la denuncia y además pensemos en toda la prueba que vamos a aportar. Bueno, sí, esto sí es una infracción administrativa, pues eso, sin más. O bueno, pero si hay un animal en peligro, si es que no puedo esperar, esto es lo primero que tengo que hacer, no ponerme a redactar una denuncia, ¿no? Bueno, pues efectivamente, hay muchas situaciones, bueno, pues en las que se requiere una intervención rápida, ¿no? Cuando hay un animal en riesgo. Aquí hay
dos cuestiones a tener siempre en la cabeza en estas situaciones, ¿no? Y también a veces para poder responder, ¿no? En función de cómo te reacciona la autoridad. Poner a salvo a animales en una situación de riesgo vale tanto si la infracción es administrativa como si estamos ante un delito, ¿vale? Es decir, la autoridad puede actuar tanto en vía administrativa como en penal, puede actuar e intervenir para poner a salvo a un animal, es decir, retirarlo, darle la atención que necesita o lo que fuera. Insisto, esto se puede hacer tanto por vía administrativa como en penal. La situación de animal en peligro a veces también estamos pensando en el animal que está en agonía, pero pensad que hay veces que un animal que está en una situación que dices, no me gusta mucho, no tiene microchip, el decirle, no se olvide usted de poner el microchip, que otro día se lo recordaré, es poner en peligro al animal. Ese animal puede desaparecer, no existe. Es decir, a veces, esto ya sé que es hilar muy fino, ¿no? Pero es a veces una pelea que tenemos con la policía. Un animal sin microchip tiene que ser, vamos, es decir, o sea, incautado en el momento y se le identifica. Y luego ya que se cumplan el resto de las obligaciones. Pero lo primero que hago es identificar a los animales, ¿no? O a veces intervenciones que ves en fincas. Oye, hay un montón de animales. Tiene 40 perros y la mitad sin identificar. Bueno, pues nada, que sí, que hemos abierto expediente y le hemos dicho qué tal y ya volveremos. No, ya volveremos, no. No se puede ir nadie de allí o sin identificar a todos los animales o simplemente se cogen todos y se sacan, ¿no? Aquí la importancia de la identificación. Bueno, en segundo lugar, que me he ido un poco del hilo, también tener en cuenta el animal es víctima, evidentemente, pero también es la prueba. También es la prueba del delito que se comete. Es decir, cómo está el animal, su cuerpo, el estado en el que se encuentra, esto es prueba también, ¿no? ¿Qué pasa cuando estoy en estas situaciones? ¿Cómo tengo que intervenir? Bueno, pues no tienes que ir a casa a ponerte con el ordenador a redactar la denuncia. Evidentemente, bueno, pues hay que poner a salvo al animal. Para esto, siempre, siempre se llama al 112. Eh, las llamadas quedan grabadas, se solicita que se persone la policía, el cuerpo policial correspondiente y ahí te quedas esperando. Y no viene nadie. Eh, pues vuelves a llamar. Si la situación es de riesgo, no vienen y tú ya te tienes que ir, o como digo, es una situación de urgente necesidad, que es que a ese animal hay que llevarlo a una clínica, entonces, si no ha venido nadie, vuelvo a llamar al 112 y dejo en la conversación grabada por urgencia para poder asistir a este animal. Como no viene nadie, me lo voy a llevar a la clínica X, soy fulanita de tal y ya presentaré la correspondiente denuncia, ¿no? Antes de irse, siempre, y ahora con los móviles lo tenemos muy fácil, bueno, saco unas fotos horribles, fatal, ¿no? Pero la gente generalmente suele tener bastante pericia, por lo que veo, fotografías, vídeo del animal, del entorno en el que se encuentra, tomo los datos de contacto de los testigos que me los quieran facilitar y me voy con el animal a la clínica, ¿no? Y una vez que el animal ya está atendido, que está fuera de peligro, entonces ya recopilo las fotos que tengo, los vídeos, las horas de las llamadas que he hecho al 112 y no me han hecho caso, número de microchip del animal, si es que lo tiene, porque me lo dirá o estará puesto en el informe veterinario, el informe, la factura, los testigos, y ahora sí, cojo la denuncia y presento, ¿no? Describiendo qué es lo que ha ocurrido con ese animal. Muy importante lo de la llamada al 112 y en general a la administración. Es decir, antes, si lo que queremos es un poco mover a la administración a la actuación en estos temas, lo que tenemos que hacer es, aunque muchas veces sea frustrante, ¿no? Porque no recibimos la respuesta que nos gustaría o con la prontitud que nos gustaría, hay que estar continuamente provocando. Es decir, nosotros tenemos que hacer las cosas bien para que la administración, bueno, que es un mastodonte que al que le cuesta mucho ponerse en movimiento, bueno, pues vaya andando. ¿Por qué denunciar? Ya para ir terminando. Eh,
Bueno, con esta pregunta yo no quiero entrar evidentemente, en temas morales o éticos, ¿no? Que evidentemente los hay, pero sí quería de alguna manera tratar esta sensación que suele acompañar a quien denuncia delitos o infracciones también, ¿eh? Incluso las más sencillas, infracciones administrativas contra los animales, y es esa sensación de estar pidiendo un favor. Incluso a veces como de estar molestando, ¿no? Cuando pones una denuncia o cuando llamas. Seguramente es una sensación que se ve alimentada por el tipo de atención o de respuesta que no pocas veces recibimos, ¿no? Cuando vamos a denunciar ante una autoridad o una administración. Pero bueno, es una sensación que desde el punto de vista jurídico, yo creo que hay algunos apuntes legales que a mí por lo menos me resulta útil, ¿no? Tener en cuenta, sobre todo ante determinadas actitudes que a veces nos podemos encontrar cuando vamos a denunciar. Cuando voy a presentar una denuncia administrativa por una infracción a la ley estatal, a alguna de las leyes autonómicas, a la ordenanza, cuando yo voy al ayuntamiento a presentar mi denuncia, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, yo estoy tocando una puerta que existe en la ley que regula el procedimiento administrativo, que es esa que tenéis ahí en pantalla. Os he puesto los artículos, en todo lo demás no, pero estos a veces me parece que es bueno tenerlos apuntados, ¿no? Porque en algún momento pues, nos pueden ser de utilidad. Como decía, realmente yo cuando pongo una denuncia, esta forma de iniciar un procedimiento sancionador está expresamente contemplada en esta ley, en la ley que regula cómo debe proceder la administración, el ayuntamiento, ¿no? Eh, en nuestro caso. Eh, no me estoy inventando nada, no me están haciendo ningún favor. La ley dice que los procedimientos se pueden iniciar de muchas maneras y uno de ellos es una denuncia, ¿no? De un particular. En segundo lugar, la Ley de Protección de los Animales, la Ley 7/2023, la que hemos visto, no se limita a decir que la Administración o los ayuntamientos son solamente competentes para sancionar. La ley les impone una obligación proactiva en cuanto a controlar el cumplimiento de las normas. O sea, los ayuntamientos tienen, las administraciones en general, unos deberes de inspección y de vigilancia, de manera que en la medida en que una posible infracción como la que les estamos comunicando llega a sus oídos, no solo es que tienen que iniciar y tramitar esa denuncia, es que de alguna manera el ciudadano les está ayudando a cumplir con ese deber que tienen de inspección y de vigilancia, ¿no? Luego ya se verá si la denuncia termina en una sanción o no. Pero de momento, yo esto que te estoy contando, a ti como administración te está ayudando a cumplir con tu función de garante de la ley. ¿Mm? Y por último, ojo, porque una conducta omisiva, o sea, no hago ni caso y no tengo ninguna justificación para no hacer ni caso, por parte de una autoridad o un funcionario público, pues puede ser también un delito de prevaricación. ¿Mm? Entonces, bueno, quiero decir, bueno, son cuestiones que el ciudadano también tiene que conocer, ¿no? Y que, bueno, pues que nos tienen que dar una cierta, no sé, una cierta tranquilidad, ¿no? Espiritual, por lo menos cuando vamos a denunciar por la vía administrativa. Cuando estamos hablando de la vía penal todavía es más claro, ¿no? Cuando vamos a una comisaría a denunciar un posible delito, como digo, no estamos pidiendo ningún favor, lo estamos haciendo en cumplimiento de un deber ciudadano. El artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que bueno, es la ley que regula todo el proceso judicial que se inicia cuando ponemos una denuncia en esta vía, dice: el que presenciare la perpetración de cualquier delito público, el delito contra los animales lo es, está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad. De este deber ciudadano no están exentos los profesionales,
¿vale? Esto tampoco muchas veces se conoce y es verdad que, claro, ¿cómo voy a denunciar si yo soy un profesional? Al fin y al cabo, pues vivo de esto, no me van a venir los clientes. Es decir, estas cosas que, bueno, pues, también, también se oyen, ¿no? Bueno, pues los profesionales no están exentos de esta obligación. Lo dice el artículo que tenéis ahí apuntado, el artículo 262 de la misma ley. Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, insisto, los delitos contra los animales lo son, están obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal, al juez de instrucción, en su defecto al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio. Es decir, la obligación es clarísima. Insisto, no vengo aquí a que me hagan ningún favor, vengo a ejercer mi deber como ciudadano o como profesional. Y por último, no solo es que yo como ciudadano profesional estoy obligado a denunciar, sino además es que la autoridad tiene obligación de investigar y de perseguir el posible delito del que está teniendo noticia. Y si no lo hace, eso mismo puede suponer que está cometiendo esa autoridad un delito por sí misma. Por tanto, desde el punto de vista legal, podemos decir que por todo esto va uno o una a denunciar y por todos estos motivos las administraciones tienen que recoger siempre las denuncias. Eh, siempre. Otra cosa es lo que suceda después con ellas, pero recoger la denuncia se tiene que recoger siempre. Muy brevemente, pero no quería dejar de hacer mención, porque también, eh, claro, hay que tener en cuenta que bueno, la violencia contra los animales, el maltrato hacia ellos, eh, es una conducta reprochable porque no deja de ser una expresión violenta en una sociedad que en teoría pues, se pretende no pacífica. Eh, la violencia contra los animales, y no solo una violencia directa, sino también un trato negligente, a veces omisivo hacia ellos, nos puede estar dando aviso sobre situaciones de violencia interpersonal o de vulnerabilidad en general. Es decir, lo que yo estoy viendo en una situación de maltrato o con unas conductas negligentes con respecto a un animal puede ser también la punta del iceberg de un contexto, de una situación de violencia, de abuso, de vulnerabilidad, también de seres humanos. Seguro que lo conocéis o que habéis oído hablar de ello, porque bueno, existen ya un gran número de estudios realizados además en diferentes países del mundo, quiero decir, con realidades sociológicas también distintas que han ido constatando esta relación, de manera que aquellos profesionales en contacto con perros bueno, pues que podéis detectar determinadas situaciones de maltrato o de negligencia, bueno, pues también es una cuestión que hay que tener también ahí, ¿no? En el radar, el hecho de que además de las necesidades que nos pueda plantear un animal en un momento dado, pues oye, la situación igual nos está avisando de algo más, ¿no? Bueno, solo la mención, evidentemente esta cuestión daría para otra charla solo dedicada a este tema, pero bueno, quería dejaros el apunte. La Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, COPA, que es un colectivo multidisciplinar de expertos y expertas, como digo, en distintas disciplinas, y bueno, ya ha trabajado mucho, lleva muchos años trabajando en esta línea concreta. Hace unos años realizó una recopilación de estudios sobre investigaciones que concluían cómo cuando los perros son maltratados o incluso expuestos a violencia intrafamiliar, bueno, pues parece que había una incidencia mayor, ¿no? En conductas agresivas. Bueno, he recogido en pantalla, bueno, un par de ejemplos a título únicamente, bueno, pues ilustrativo, un poco seleccionados también al azar, ¿no? Pero bueno, pues eso, ilustrando un poco esta relación.
En cuanto a, bueno, pues un trato inadecuado hacia los animales, como puede estar relacionado, y en esto seguro que yo no tengo nada, bueno, seguro no, es que no tengo nada que enseñaros, ¿no? Pero bueno, hay estudios en este sentido que seguro que conocéis, pero luego también cómo bueno, pues determinadas conductas del animal también nos pueden estar revelando situaciones de violencia contra, bueno, pues, contra otros seres humanos en el contexto en el que viven esos animales. Insisto, únicamente a título ilustrativo, y bueno, pues por abriros un poco también esa ventana. Es evidente, ¿no? El maltrato a los animales forma parte, ¿no? Y es un modo de ejercer control, poder sobre víctimas humanas. Incluso está relacionado también con una mayor peligrosidad de los agresores y, bueno, pues es una cuestión que bueno, no puede faltar también, ¿no? A la hora de tenerlo, como digo, en el radar de un profesional que, bueno, pues que está en contacto, ¿no? Permanente y directo bueno, con animales, con perros en este caso, que, bueno, que viven sus particulares realidades, ¿no? En sus entornos familiares. Lo dicho, os dejo el enlace a la página web de COPA si queréis consultar más información. Y por mi parte, bueno, pues aquí acabaría mi, mi intervención. Eh, Muchísimas gracias de nuevo desde Intercids por vuestro interés, por vuestra atención. Espero que haya sido de utilidad la charla y bueno, pues estoy a vuestra disposición si hay alguna pregunta o alguna cuestión que queráis compartir. Gracias.